Bueno, bienvenidos a otro capítulo más de Entrevistas Klein. Hoy tenemos nuevamente un gran invitado acá, Mauro de Bo, o Mauricio también conocido. Así que primero que todo, un salud. Salud. Gracias. Bueno, yo sé que mucha gente te conoce por obviamente tu vida en Edelweiss, que es algo también que bueno, llevan 30 años ya ahí. También obviamente ahora hace poco, hace un año, bueno este año en realidad asumiendo como consejero regional. Pero vamos a ir, yo quiero partir por la primera parte, decir un poco tus orígenes acá y tu estudio, porque tú también eres ingeniero con una especialidad. ¿Cuál es tu especialidad de ingeniería? De todo un poco, porque, a ver, respondiendo un poco, Sí. lautarino, nacido y criado por allá, provengo de una familia corta, somos solo dos hermanos. eh, Mi viejo siempre como ligado a esto del trabajo en radio, era una destacada voz de la radio Aníbal Pinto. Muchos de los locutores que uno conoce acá en Temuco hicieron escuela también allá en Lautaro, Juan Biskupovich. Escuchaba hace un rato atrás en la radio a Freddy que saludaba a la señora Susana. Se me escapa el apellido. Pero también ella recordaba, René Nostroza también pasó por allá. Antonio Durán. Todos tuvieron ahí como su escuela en su minuto allá en Lautaro. Y de ahí nace también como todo este acercamiento y esta vinculación con los medios. Actualmente siendo parte del equipo de Radio Edelweiss, que como bien tú decías, son 30 años ya que venimos haciendo patria desde el sur. Yo siempre he destacado muchísimo el que contamos también con una audiencia muy importante a través de la señal online. Nosotros estamos en varias comunas repartidas acá en el sur de Chile en este minuto, pero también muchas personas y muchos fanáticos de otras regiones, gente de Arica, de Iquique, de Tocopilla, Copiapó, Santiago, muchísima gente que Concepción, Los Ángeles, donde no tenemos una estación Edelweiss, siempre hay alguien conectado. Y eso uno lo encuentra maravilloso. Yo tengo un auditor en la noche de la taberna que él va en el Transantiago con el programa puesto mientras hace sus últimos recorridos. Entonces, ahí uno encuentra que esto de traspasar fronteras, de poder trabajar en un medio de comunicación, ser compañía y entregar también, ¿por qué no decir un poco de alegría? La gente a veces está bastante cansada, sobre todo en el horario que estoy yo, que es de 9 a 12, pero igual se queda conmigo ahí hasta las 12 de la noche, acompañando con el programa y disfrutando también de las canciones. Pero, a ver, detengámonos un rato en la radio, que obviamente es una radio bien, bien conocida acá en la región de la Araucanía, no son muchas las radios locales que hay, pero vámonos, bueno, ahora tú partiste por el final, donde ya están online, están en muchas partes, pero partamos del inicio, son 30 años, y uno ha visto también que la evolución o los cambios a nivel radial son fuertes, es decir, la radio tiene más de 100 años a nivel mundial. Yo siempre leo ahí que, como lo tomo como ejemplo, que cuando llegó la televisión muchos dijeron, bueno, murió la radio. O cuando llegó internet dijeron, murió la radio. Y no, pues siempre se ha ido reformando y es más, yo creo que hoy día la radio está más viva que incluso la televisión, ¿no? Pienso yo. Entonces, ¿cómo fue el inicio? Yo tengo de partida dos preguntas, ¿sí? ¿Por qué Lautaro? Me imagino que debe tener, y ¿por qué el nombre? A ver, primero Lautaro porque es, como yo decía al principio, es la ciudad de donde nosotros provenimos. Nace ahí por una fuerte inquietud de mi hermano, Enrique, Quique. Lo mismo pasa con mi hermano, así como Mauricio, Sí. con mi hermano Enrique, Quique. Quique siempre tuvo esas ganas de hacer una radio, no digamos como al estilo del papá, sino que radio como él hubiese soñado y querido tener una radio. Estamos hablando de década de los 90, donde la tecnología no acompañaba mucho, donde hicimos también harto trabajo en esto de ir probando soluciones según lo que se disponía.
En aquel entonces, mi hermano siempre ha sido muy preocupado por el tema de que la radio suene bien, que tenga una buena programación, que tenga un buen staff, un buen equipo de locutores, y eso nos ha permitido también, a través de la cercanía que hemos logrado cada uno de nosotros, llegar bien a la gente y tener bien reconocido a nuestro público. Nosotros hablamos de nuestra fanaticada Edelmaníaca, que de verdad es una linda comunidad, que ha ido creciendo con el tiempo, así como partimos en su minuto en Lautaro, que después llegamos a la ciudad de Victoria, a Curacautín, a Traiguén, crecimos posteriormente a Pucón, Loncoche, y nos fuimos expandiendo dentro de la región, y eso también genera en algún minuto este salto, este crecimiento, y decir, ¿por qué no llegar más allá? Y es así como también llegamos hasta la región de Aysén, hasta Aysén inicialmente, posteriormente Coyhaique. eh, Estamos también en Valdivia, estamos en Ancud, en Osorno. Entonces, un medio que, como bien decías tú, nace de forma más local, más regional, también va buscando esa mirada y ese poder llegar también a otras regiones, y donde nos han recibido muy bien. En Valdivia, uno va y es un valdiviano más, vamos a Coyhaique y somos un coyhaiquino más. Sí. Y varias consultas, pero lo que pasa es que cuando tú hablas que tú vas a un lugar, por ejemplo, si llegamos a Aysén, llegamos a Valdivia, explícame sin ser muy técnico, ¿cómo funciona en el mundo de la radio? Si ustedes van para allá y compran una concesión de radio y se instalan ahí, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo cuando uno dice como, vamos a llegar acá? Sí, o sea, partamos de que cada estación que nosotros hablamos de nuestra familia Edelweiss es una estación, es una frecuencia, digamos, Claro. en cada ciudad. Y bueno, la transmisión nace desde acá de Temuco, entonces el que está acá en Temuco haciendo el programa aparece también en la transmisión que sale en Valdivia. Digamos, es una cadena más regional sureña, así como a la escala, digamos, de las grandes cadenas nacionales. Nosotros trabajamos de esa forma, pero teniendo ese apego con el territorio. Insisto, tal vez me adelanté un poco, pero eso de también, gracias a la tecnología y poder contar con una señal online, con una aplicación, nos permite que personas que tal vez uno está en Santiago y uno mismo echa a correr el dial y busca una radio, tal vez cuando anda Claro. conduciendo su vehículo, y uno tiene un montón de opciones, y tener ese reconocimiento de tener un público fiel en Santiago escuchándote todos los días y en cada uno de nuestros programas, también te da a entender algo. O sea, estás haciendo bien las cosas, Claro. tu producto es escuchable y es tal vez hasta comparable con otro de una ciudad más grande. No quiero opacar la grandeza que tiene Temuco, Sí. pero obviamente si nos comparamos con Concepción, con Santiago, somos una comuna bastante más pequeña. Pero tener ese reconocimiento de la gente de ciudades grandes, que tengas participación de Argentina, por ejemplo, y que es constante, gente que te engancha una vez, o muchos que vienen de vacaciones a la zona lacustre. Nosotros tenemos estación en Pucón, la gente nos escucha en Pucón, nos escucha tal vez pasando por Temuco, y se lleva enganchada a la radio y se queda con nosotros. Es maravilloso. Es como difícil de explicar y resumir, pero nuestra audiencia, aparte de toda nuestra querida fanaticada de acá, de la región de la Araucanía, de Los Ríos, de Aysén, aparte de ellos, tenemos también mucha gente y muchos seguidores de otras comunas que no tienen su frecuencia, digamos, en su ciudad, pero sí que gracias a través de la aplicación o de la señal online pueden también seguir nuestros programas. Delante hablamos un poco de esto o mencioné esta cosa, la diferencia entre la radio y la televisión. Uno, como digo, uno quizá intuitivamente uno siempre ha pensado, la tele es como la radio, pero más grande porque la tele tiene audio, además imagen. Pero yo siempre he pensado que hay una diferencia fundamental, que uno a la tele uno tiene que sentarse a verla, uno tiene que tomarse su momento, mientras que, como también dijiste una palabra, que la palabra compañía. Y hoy día pasa mucho que yo veo, por lo menos yo mismo o en otras personas, uno la radio lo ocupa como, bueno, ya sea cuando uno maneja, que maneja cada día más, o uno está cocinando, está haciendo otra cosa. Es decir, ¿cómo has identificado tú o tu consumo, o el consumo que tú ves de tus auditores, dónde escuchan más la radio? ¿De qué forma? Es transversal porque tenemos, no sé, personas que están tal vez en la oficina, en el local comercial, que
van viajando, que tal vez están en la casa haciendo sus labores. Es como bien diverso, o sea, no podría fijarlo solamente en oficina, solamente en la casa, solamente en la locomoción colectiva. Lo que sí me llamaba la atención el otro día, un colega me decía, oye, me subo a un colectivo y ahí están escuchándote. Entonces, igual eso es importante, el que a veces se reconozca, porque pasa en muchos casos que uno a veces prefiere lo externo, el producto afuerino. En Temuco tenemos mucha cadena y vemos que cada vez las cadenas van consumiendo la poca creatividad local. Afortunadamente hemos podido mantenernos y todo eso se debe gracias a la interacción y al cariño que también nos entrega la audiencia, ¿no? Nuestros auditores para nosotros son nuestro principal soporte y gracias a ellos estamos donde estamos y luchamos y trabajamos para poder seguir avanzando y poder estar ojalá en más ciudades. Todos los días hay alguien de alguna comuna que te dice, oye, ¿Puerto Montt cuándo? ¿Los Ángeles cuándo? ¿Cuándo vamos a estar en Talca? ¿Cuándo vamos a estar en Chillán? ¿Cuándo llegan a Santiago? Oye, volvamos un poco, bueno, acá nos hemos acelerado como 3 veces el tema. Yo quiero volver nuevamente, o tratar de volver al origen, que es algo que a mí me interesa mucho conocer, y yo creo que en este programa siempre tratamos de hablar un poco de la historia de origen, tanto tuyas personales también, como el caso de la radio que estamos hablando, y que quedó pendiente la pregunta, bueno, ¿por qué se llama Edelweiss finalmente? Y también un poco que me cuentes, junto con eso, es cómo fue el inicio, porque todo acá este programa parte un poco como un programa de emprendimiento, siempre lo que al final va derivando, y emprender es difícil. Entonces, ejemplo, me encantaría saber cómo fueron esos inicios, como quiénes fueron los primeros auspiciadores que tuvieron, como quiénes fueron, cuándo empezaron a decir, ya, esto va en serio, va bien así. A ver, primero lo del nombre tiene como varias coincidencias. Primero, Edelweiss es Flor del Valle. Nosotros en Lautaro estamos en un valle. En ese tiempo, si hacen un poco de memoria, existía la Radio Aurora, la Radio Paula, nombres femeninos. Y como siempre el enfoque fue buscar música anglosajona, música en inglés, cuadraba bien el concepto de decir Radio Edelweiss. O sea, ya de nombre te deja como un sello, que es un sello bastante distintivo. O sea, cada marca, me imagino lo mismo cuando ustedes deciden colocar Klein, es por algo. Entonces, claro, sonaría tal vez extraño decir radio de voz, ¿no? Claro. No, eso ya suena mal, pero en radio, en aquellos años se estilaba mucho el tema de los nombres femeninos. Radio Carolina, por ejemplo. Claro. Entonces, fue más que todo ahí una genialidad, siempre le digo yo, de Quique, el elegir ese nombre. Probablemente en ese minuto no era tan visible, pero después como que uno se anda chocando como con el nombre en varios lados. Florería Edelweiss, Boutique Edelweiss. O cuando ibas a Santiago pillabas un gran letrero que decía Edelweiss. Sí. Pero claro, en su minuto fue como bien... y rompió bastante por un tema de nombre. Primero porque estamos hablando 94, nombre en inglés. Partamos de esa base. Cuando acá en Chile en general hablábamos poco inglés, ya un nombre anglo ya era como distinto. Y uno decía, aquí hay algo. Mira qué interesante. Yo siempre pensé, cuando la primera vez que lo escuché mucho tiempo, siempre pensé que era un nombre alemán, como que venía del... Pero es un nombre... Es Alpes suizos. Ah, perfecto. Alpes suizos. Y nuestro apellido también es franco-suizo. Y por ahí, claro. Pero inicialmente es un tema de buscar un nombre que pegara y que fuera distinto. Al final... ¿Por qué? Porque en ese minuto se trabajaba mucho el concepto como de radio latina. Y solamente algunas radios importantes de ciudades grandes programaban música en inglés, del formato ochentero, digamos, pero bajo un nombre, no sé, Radio San Sebastián, por ejemplo, Radio Gabriela. Entonces, también fue como reconocer lo que se estilaba en aquel entonces, pero también haciendo un saltito, una distinción como para notar y marcar una diferencia.
Y vamos un poco a Lautaro. A mí Lautaro siempre me ha llamado mucho la atención como uno que acá, bueno, cuando la gente que visita la Araucanía siempre ve Temuco, es la ciudad más grande, pero Lautaro es, bueno, técnicamente también es más antigua y tiene mucho rollo, tiene muchas cosas, tiene mucho arte, cultura, poetas famosos de allá también. Hay también algunas industrias también. Siempre me ha llamado mucho la atención esa ciudad, bien particular. Entonces, ¿cómo fue, en este caso, digo, cuánto tiempo fue lo que se demoró la radio en salir de Lautaro y cuál fue la relación con la gente de allá? Como te decía, con pues, no sé, pues, si los auspiciadores, la gente que escuchaba allá. Me interesa mucho esa historia de Lautaro. Así. En Lautaro siempre se recibió muy bien la radio, y se sigue recibiendo bien. Eh, la conexión pasa primero por ser gente de Lautaro. O sea, digamos, si lo llamamos negocio, es negocio local, hecho por gente local. En un principio con una fuerte base de locutores y de radiocontroladores que en ese tiempo todavía se utilizaban, con trabajo local. En cada comuna siempre hay gente que le llama la atención el mundo de la radio, que tuvo un acercamiento, que trabajó en radio. Pero éramos una generación joven. Yo, 94, tenía 17 años. Yo principalmente miraba, en algunas ocasiones, me acuerdo de inicio, tal vez algún turno de reemplazo, alguna cosa menor, no tenía mayor injerencia. Hasta el 98 ya que ya empecé como a trabajar más en la radio, pero yo a los 13 años andaba disjoqueando, era raro también, sí. Un muchacho de 13 años, sí, colocando música. A los 15 ya era DJ residente de una discoteca de Lautaro. Entonces, siempre ligado a esto de la música. Mi hermano también fue DJ, no sé si conoces o has escuchado a la Papchen. Él fue el primer DJ que estuvo ahí. Entonces, siempre hemos estado como ligados a la música. Entonces, para nosotros igual era como bien importante mantener un poco la tradición familiar de ese trabajo de arrastre que traía mi papá. Reconocidísimo siempre por su trabajo en radio, y bueno, con esta otra nueva mirada, que no era la radio más enfocada como aquellos años como la radio latina, la radio AM, sino que era una radio más anglo, una radio que buscaba trabajar con otro público. Tal vez no era lo más rentable ni lo más comercial, pero sí era un público que había que ir a hacerle cariño con música, y afortunadamente vuelvo a insistir en esa cercanía que siempre hemos logrado con nuestros auditores. Ellos siempre reconocen eso de, oye, ustedes siempre están con ganas, siempre nos inyectan energía, siempre están ahí cuando uno está bajoneado, ahí están ustedes. Y creo que eso ha sido muy importante en el desarrollo de la radio. Si no, siempre en las comunas, la mayoría de la gente es como bien localista. Entonces, cuando me estoy poniendo en el caso, cuando llegamos a Valdivia, nosotros lo teníamos como un gran desafío. Valdivia es una comuna grande, primero que todo, y con bastante cultura radial, y sobre todo en el ámbito ochentero. Y con mucha identidad local también, así como son bien celosos ellos frente a los externos. ¿Sí? Lo mismo en Osorno. Sí. Vamos a llegar a Osorno, o sea, Osorno, discoteca. Sí. Uno dice Osorno y el que es de radio o el del mundo de la música, Osorno, discoteca, el tiro. Entonces, es como que quieres entrar a un lugar donde sabes que vas a tener como tal vez como mucha crítica de entrada. O sea, pero no sé, yo me imaginé esto. No, pero entramos súper bien. De hecho, en Valdivia nos posicionamos súper rápido, la gente nos quiere un montón. Lo mismo se está dando con Osorno, y donde llegamos afortunadamente nos reciben muy bien. Y generamos este vínculo siempre también con la audiencia, que también nos ha permitido esto de seguir creciendo y sumando cada día más auditores. Bueno, eso específicamente ahora, estamos hablando como en general de la radio. Yo le cuento un poco cuáles han sido tus propios programas, tus programas favoritos, en los cuales tú antes hablaste, así como de 9 a 12 también. Cuéntanos un poco tu experiencia de eso y cómo eso te ha acercado también a la comunidad directamente. A ver, yo... El primer intento de programa fue The Midnight Special, que fue los días viernes a las 12 de la noche. Bueno, nosotros siempre nos hemos caracterizado por una línea pop y pop rock. No tan rock, y faltaba, estoy hablando año 98, 99, faltaba ahí una cuota, digamos, un poquito más rockera, y ya tocar rock a las 12 de la noche no le molestaba a nadie. Entonces fue ese como
como mi primer acercamiento, digamos, a realizar y a conducir yo un programa, porque volviendo un poquito atrás, yo hacía las veces de radiocontrolador, cuando todavía se trabajaba en ese formato. Entonces, yo por lo general siempre le decía al que estaba haciendo el programa, mira, puedes hacerlo así, así. Entonces, como siempre dirigiendo, así como el staff que tenemos acá de producción, más o menos cumpliendo la misma función, pero en radio, y sobre todo dándole como buenos tips, y sobre todo para que el que estaba al aire siempre como bajo esa mirada de apoyar y que ojalá el programa saliera súper bien. Entonces yo tenía como súper claro qué tenía que decir, cómo decirlo, pero es distinto cuando te dicen, ya, ahí está el micrófono, hazlo. No, pues ahí cambia totalmente el discurso. En ese tiempo teníamos una sala que estaba separada por un vidrio, ¿cierto? Entonces era el locutorio y la sala de control. Entonces, claro, hacer ese salto del radiocontrolador al locutor es complejo. Por ahí a veces piensan que uno, por trabajar en radio, es lo mismo, por ejemplo, tal vez pararse en un podio y dar un discurso. Eso es totalmente distinto a hacer un programa de radio. Además, claro, por lo que yo entiendo, a diferencia de lo que estamos haciendo acá, que es donde estamos conversando y uno se olvida un poco de esto, tú estabas ahí solo, estabas ahí hablándole a un micrófono y la gente en la radio controladores te miraban así nomás, así como bien, mal, lo que sea. Entonces, claro, es diferente porque como que le habláis al aire, ¿no? Así, bueno, literalmente estáis al aire, pero le habláis tiene un interlocutor que estáis viendo. ¿Sí? Claro. Creo que a mí me ha jugado mucho a favor el tema de trabajar también americana, como se le denomina, cuando uno tiene que hacer como todo, desde recibir los mensajes, bueno, actualmente por WhatsApp principalmente, pero antiguamente era teléfono. Y uno anotaba a lápiz, estoy hablando muchos años atrás, o después iba creando un archivo de texto y ibas como recogiendo todos esos mensajes. Pero eso también te permite, de alguna forma, estar como súper concentrado en lo que estás haciendo. Y como que en ese horario, así como tal vez el que está en la oficina, tal vez súper preocupado de que el documento que está redactando, uno está más o menos en esa misma función. Entonces, claro, a veces con esto de tener una persona que te está haciendo como todo ese trabajo y tú quedas sentado esperando que se termine la canción para poder hablar después, es distinta la figura. Claro. No sé, yo por lo menos a mí me acomoda más el formato americano de trabajar y ir tal vez programando las canciones que los auditores van pidiendo, las que uno tiene que ir ingresando también por la pauta de trabajo. Entonces creo que es como súper dinámico el trabajo, y sobre todo el poder hacerlo con ese cariño y esa entrega que también la gente merece. Y hay muchos auditores que esperan tu programa y que están ahí. Por ejemplo, yo ahora estoy de 9 a 12 y que yo tengo que llegar a las 9. Si yo llego a las 9:05, oye, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? O no llegué, o llegué más tarde. Oye, pucha, espero que estés bien. Así como que se preocupan. Entonces, uno debe ese respeto grande a los auditores y sobre todo el responder y hacer el programa que más o menos ellos esperan cada jornada. Sí, pues claro, tienes razón, si hacer algo en vivo tiene que tener esa rigurosidad, porque ahí están los minutos, claro, dices tú. Oye, y cuéntame, bueno, vamos a ir como también ahora, empezando a conectar ahora con el mundo social político. Tú el año pasado, 2024, tú fuiste candidato a consejero regional, el cual saliste electo, pero antes de hablar ya directamente de eso, ¿cuál fue la conexión? ¿Cuál fue tu tren de pensamiento? ¿Hubo una conexión entre el mundo de la radio y decir, bueno, ¿cómo llego ahora por qué llegó a esto? Así? A ver, partamos. Hace un rato atrás hacías mención de que soy ingeniero. Yo soy ingeniero constructor y también ingeniero geomensor. ¿Qué es lo que es geomensor? Buena pregunta. Para simplificarlo, es como el título profesional del topógrafo. ¿Ya? Entonces tiene que ver con mediciones y trabajo en terreno, como para resumirlo rápido. Entonces yo trabajé gran parte de mi vida profesional, la desarrollé como especialista en topografía para proyectos de edificación pública, donde vas conociendo un montón de realidades, pues. Cuarteles de bomberos que uno dice, pucha, y hay gente que cuando le dicen quieren comprar un número de rifa, así como que se esconde o dice que no, sabiendo todas las carencias que tiene bombero y que tiene que estar ahí siempre que hay una emergencia.
visitando escuelas, postas rurales, las postas salud rural que a veces están en un penoso estado, pero ahí están tratando de hacer un poco patria para poder darle atención médica, sobre todo a la gente del sector rural. Entonces, con esta vinculación que tuve desde lo profesional, ¿cierto? Con la infraestructura, donde siempre nos quejamos un poco de que, pucha, que falta la mejora en la escuela, que falta esto otro, que podríamos hacer esto. Y lamentablemente el mundo político es político. Y falta la componente técnica. Entonces, en un minuto, me recuerdo, me ofrecieron y me consultaban, oye, ¿te gustaría ser candidato a concejal? Y yo decía, no, no, y no es que lo desmerezca, sino que yo decía, probablemente, y me lo tomé desde esa perspectiva, probablemente pueda hacer un mejor aporte en otra instancia. Y ahí decidí tomar un magíster en gestión pública municipal y desarrollo local. Porque dije, si en algún minuto desarrollo esta inquietud que tengo de acceder al mundo de la política, quiero hacerlo más letrado, digamos, y sobre todo con formación. Yeah. Que no digan que nadie me enrostre y usted de dónde aparece. Yo me formé de alguna forma más la experiencia profesional para poder ocupar y desempeñar un cargo público. Yo en mi minuto no me sentía muy representado por gente que yo sé que se toma el tema de la política para poder vivir. Entonces encuentro bastante penoso que haya gente que además después, gracias al Estado, aprovecha de titularse en algo porque tiene que hacerlo para no quedar mal. Pero ese era, digamos, como un rollo mío. Yo decía, si en algún minuto ingreso al mundo de la política, quiero hacerlo primero con formación y con ese compromiso de poder estar disponible para atender las necesidades de la gente, pero de forma real y desinteresada. Yo formo parte en la elección, por ejemplo, de la circunscripción Cautín 2, que son las 19 otras comunas de las 21 que son Cautín 2, excepto Temuco, Padre Las Casas, que es Cautín 1. Las otras 19 somos Cautín 2, que territorialmente es un territorio mucho más grande del que abarca un diputado, por ejemplo. Y es dificilísimo poder llegar a todas las comunas. Es muy difícil. Y pese a eso, he tratado de hacer mi mejor esfuerzo y correr de un lado a otro. En la interna comentábamos, yo en la mañana hicimos el primer tubo de la PR Doyinco al Hueco en Lautaro. Después acompañé ahí al alcalde también en unos programas de vitalidad en la comuna de Lautaro. Y así andamos trabajando por muchas comunas. Y por ejemplo, en una oportunidad llegué a Lonquimay. Y me decían, pero si usted usted no tiene votos acá, pues, así como, pero yo le dije, pero eso no quita en mis ganas de, si yo puedo hacer algo por Lonquimay, también poder hacerlo. Entonces, es como difícil cambiarle un poco el switch digamos, al político cuando uno quiere de verdad trabajar y no lucrar. Yo cuando me presenté a candidato dije, bueno, si esto resulta, tratar de hacerlo bien. Y si no resulta, yo sigo trabajando, es lo mío. Bueno, yo leí ahí que tú, en algunas cosas que leí, salía que tú eras o te considerabas como un candidato, no un candidato, sino una persona de terreno. Pero por lo que tú estás contando, el terreno venía de antes, cuando tú estabas ingeniero. Entonces, un poco cuando nosotros hablamos en este tema del emprendimiento, siempre decimos, bueno, cómo la vida anterior, el trabajo profesional, te lleva al negocio, o en este caso al cargo. Entonces, me imagino que debe haber sido como más fácil en este caso, porque ya el terreno, estar conocer la región ya estaba dentro de ti entonces. Sí, afortunadamente, gracias a los proyectos tanto públicos como privados, yo he andado trabajando, no sé, desde Arica hasta Ancud, creo que es lo más sureño, por distintas comunas, con distintas realidades, y dentro de la región también, conocer ahí y desarrollar proyectos en varias comunas, también va generando esas pertenencias locales que también uno va recogiendo. El que uno llega a una comuna y más de alguien lo reconoce y lo saluda. En muchos casos, mucha gente me saluda y me recuerda, oiga, yo lo conocí en tal actividad. Yo también en mi ámbito más cargado ahí a la topografía,
estuve trabajando en consultoras para proyectos con ADI. Entonces también ese acercamiento con el mundo rural. Entonces, eso, conocer las realidades. Yo era muy pequeño y siempre era muy apegado a mi papá y dentro de ese trabajo de la radio AM hacía esa conexión con la gente de campo. Y la gente de campo recurría mucho a la radio. Entonces yo fui criado bajo ese concepto de que al mundo campesino hay que darle ese apoyo. En ese tiempo la radio era lo que hoy se conocen así como las oficinas de asistentes sociales de la municipalidad. Toda la gente que tenía un problema llegaba a la radio. Entonces yo muy pequeño escuchaba a la señora llorando tal vez porque se le quemó la casa, porque tal vez falleció el marido y quedó viuda con un par de niños y no hay alimento. Estoy hablando de ese campo que no tenía luz, que no tenía agua, que no tenía ninguna comodidad. Entonces, uno nace y va creciendo bajo esa mirada de que, chuta, aquí uno puede hacer algo más. Y vuelvo a recalcar que cuando uno quiere hacer las cosas, las puede hacer. Y no tomárselas solo como un trabajo, digámoslo así. Oye, y hablando de ruralidad, yo quería meterme en dos temas, pero el primero es, bueno, yo también hoy día justamente investigando ahí, quería hablar del puente Mayeco. Me di cuenta que leí ahí que tú estás metido ahí, o por lo menos como Core también, de que quieren elevar el Mayeco como un patrimonio de la humanidad. No sé si me puedes contar un poco sobre lo que está pasando ahí. Primera vez que me entero de ese... Sí, a ver, primero que todo, pertenezco ahí a la Comisión de Cultura y Patrimonio del Consejo. Y en una reunión con el Ceremi de Cultura y con organizaciones culturales, veíamos que, a ver, siempre hablamos de que hay que darle una identidad local y sobre todo regional, un sello. Y esos sellos también están asociados a hitos. Y en este caso, constructivamente o materialmente, el hito del puente Mayeco es algo que tenemos que aprovechar de alguna forma. Es nuestra puerta de entrada al sur, al que antiguamente tal vez hacía el viaje en tren, era pasar por el viaducto que ya tenía una connotación. Normalmente, y si uno le pregunta al santiaguino cuando viene de vacaciones al sur, sabe que llegó a la Araucanía porque pasó y miró el puente Mayeco. Entonces, referencialmente y culturalmente tiene mucho peso el puente Mayeco. Y lo otro también es para, al tratar de llevarlo a esta connotación de patrimonio de la humanidad, es de alguna forma ponerlo en valor y sobre todo apoyar el cuidado. Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa con el patrimonio? Cada vez se va destruyendo, se va perdiendo y después nos quejamos y nos lamentamos, pudimos haber hecho algo. Es un puente que como obra ingenieril es una maravilla. Tenemos también toda una historia que hay detrás de cómo se logra construir. Estamos hablando de una época donde no teníamos grúas para poder tal vez elevar elementos. Había que hacer este atravieso sobre el río, había que hacer las fundaciones para los pilares del puente. Entonces, fue todo un desafío el que hayamos tenido también un diseño no común, sino un diseño que también tiene su lógica arquitectónica, pero dentro de lo ingenieril es de verdad relevante el hito del puente Mayeco. Creo que afortunadamente tuvimos una primera reunión donde lo que se buscaba era poder tratar de atraer a las autoridades, a quienes tomamos decisión actualmente en la región, y desde distintos ámbitos, desde el gobernador regional, la representación del alcalde, de cultura, de las organizaciones, y tratar de hacer ese sondeo. ¿Hay piso, digamos, como para poder iniciar este trabajo? No es un trabajo sencillo. Esto hay que generar estudios, hay que documentar, hay que hacer las presentaciones, tienen que venir a revisar y evaluar. Entonces hay que generar un expediente técnico. Y ese expediente técnico, para poder hacer la presentación de esa solicitud,
también requiere fondos, pues alguien tiene que financiar, y ahí es donde aparece también la figura del consejo regional. Bueno, tú mencionaste recién que tú también eres parte de la Comisión de Cultura y Patrimonio del Consejo Regional. Cuéntame un poco, bueno, primero, ¿por qué decidiste entrar a esa comisión y cómo funciona hoy día? Porque en realidad uno no sabe muy bien cómo funciona de hecho, uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué hace un core? La típica, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, muy en plata o algo así. Entonces, me gustaría que me cuente un poco, bueno, ¿por qué esa comisión y cuál es hoy día como efectivamente el poder que tenga, los recursos? Cuenta un poco eso. A ver, primero, como consejero regional nos corresponde fiscalizar, esa es como una de nuestras principales misiones, el fiscalizar el que los dineros y los recursos regionales se inviertan de buena forma. Nosotros trabajamos a partir de los mensajes que se generan por las iniciativas que se trabajan o se solicitan por las instituciones, y que el gobernador nos entrega a nosotros como mensaje. Y esos mensajes es, por ejemplo, no sé, restauración en el caso patrimonial, pues, restauración de la iglesia San Francisco de tal comuna. Okay. Entonces hay un proyecto asociado que ya pasó por una evaluación técnica, pero que dentro de su evaluación económica requiere financiamiento. Y es ahí donde nosotros vemos si dentro de las líneas de financiamiento que tenemos nosotros podemos también apoyar esa iniciativa. Y ahí después, primero lo revisamos en la comisión decide si es pertinente presentarlo al pleno, porque en comisión trabajamos hasta 7 consejeros. Cada comisión tiene hasta 7 consejeros. Entonces pasa primero por la comisión revisa, analiza, y si encuentra que es válido pasarlo a pleno, se pasa al pleno, donde los otros, el total de los 20 consejeros más el gobernador, hacen la votación si se aprueba o no ese proyecto. Eso es como en simple, digamos. Claro. Yo también por mi trabajo y mi especialidad, yo mencionaba ahí lo de edificación pública, también me dediqué mucho a lo de patrimonio y proyectos en patrimonio. Entonces, por lo mismo, era una de las áreas que me interesaba también abordar. Esa misma comisión también tiene deporte y recreación. Entonces, aparte de eso, también tenemos que ver otros temas. Cada comisión, son 12 comisiones, cada comisión tiene su temática. Y esa es la comisión 7, por ejemplo, que es la de cultura, cultura, patrimonio, deporte y recreación. Entonces son 4 temas principales que vemos en esa comisión, y no es solo cultura ni patrimonio. Esa misma comisión el otro día estuvo, por ejemplo, en Purén haciendo la visita al avance de las obras del estadio Purén. Entonces, nos corresponde de todo un poquito, digamos, y nosotros tenemos que vigilar que la inversión se esté llevando a cabo de buena forma, y sobre todo que la inversión llegue también a todas las comunas, que sea lo más equitativo posible. Territorialmente también tenemos una región de 32 comunas que también, cada comuna con sus distintas condiciones geográficas. Tenemos condición costa, condición valle central, la zona más cordillerana, el bloque ahí de comunas cercanas a la zona lacustre. Entonces tenemos una diversidad territorial que también es bastante marcada. Me llama la atención esto que la comisión, es decir, incluye en una comisión cultura y deporte, que de repente yo las veo más separadas y las mezclan. De hecho, yo me acuerdo mucho de los fondos, los FNDR, los Fondos Nacional de Desarrollo Regional Postulables, que había una línea cultura y otra línea deporte. Entonces acá como que los meten en un mismo saco. Me es curioso, como que uno dice, a lo mejor alguien dijo, metámoslo juntos, no sé por qué. Así. Sí, bueno, es parte de lo que, bueno, hacías mención, nosotros asumimos el 6 de enero de este año como nuevo consejo regional, también con un nuevo gobernador, y claro, hay cosas como, digamos, de arrastre, porque así se trabajaba el consejo anterior. Nosotros desde la Comisión 11 también de régimen interno hemos pedido ahí también algunas, y junto a los otros colegas también hemos ido consiguiendo algunos acuerdos para poder hacer algunas actualizaciones en las comisiones, renombrar algunas, pero eso va a ser a partir ya del próximo año. Entonces, pregunta ñoña nomás, pero cada consejo a nivel regional, porque cada región tiene su consejo, tiene diferentes estructuras en este caso, entonces funciona diferente con sus comisiones, no es algo que esté como orgánicamente reglamentado para todo Chile, ¿no?
claro, tiene que atender los requerimientos. Entonces ahí es donde se van armando las comisiones y los distintos propósitos y objetivos que tiene también como comisión para atender. Ya, perfecto. Bueno, otra pregunta. Bueno, pero puede ser, sí, disculpa, sí. puede ser en una región lo denominan por número, en otra solamente por el nombre principal de la actividad. Por ejemplo, puede haber una salud, y es solo salud. Y dentro de esa comisión que se denomina salud, pueden haber varios subtemas. Y quedan así como tal vez medios escondidos bajo el rótulo de salud. ¿Ya? O infraestructura. Pero tal vez tiene que ver con plazas, parques, seguridad ciudadana, no sé. Ahí No. podemos colocar un montón de cosas, bomberos. Sí. Ahora, ¿qué te llevó a ti o cuál es o qué es lo que te motivó a ti a meterte, por un lado, a la Comisión de Cultura, Cultura y todas estas cosas anexas que tú dijiste? Y ¿cómo ves tú este tema a nivel regional, que siempre se ha criticado mucho? Yo he estado desde muchos años siempre metido en movimientos culturales y siempre alegamos que somos una región bien relegada en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú hoy día? Bueno, afortunadamente, llevamos casi 7 meses de trabajo. Insisto, somos un consejo nuevo donde hemos, con esta inyección también de que llegaron 11 nuevos consejeros. De los 20 somos 11 nuevos. Y llegamos también con otro chip, en el sentido de trabajar, reactivar y sobre todo mover algunos temas que estaban ahí un tanto dormidos. Bajo el concepto de mi trabajo y por esto que también tuve desde el lado de la infraestructura, sobre todo el tema de patrimonio, me baja ahí el interés de participar. Por el lado también, digamos, más artístico, más radial, obviamente también y conocer a muchas bandas y también a mucha gente que hace música, y también con todas esas historias, hoy sabes que nos ha costado un mundo grabar un disco. Entonces, dije ya, aquí tal vez algo puedo aportar. Siempre me he tomado esto de participar y estar en esta función de consejero regional, tratando de aportar desde lo que uno tiene como experiencia propia, lo que conoce, pero también estudiando un poquito y sobre todo tratando de informarme en aquellas cosas que uno considera que tal vez está un poco, no sé, como que pudiera saber más, o a veces a uno le interesa un tema y va investigando, va buscando tal vez normativas o algunos ejemplos en otras regiones. Es como grato también cuando uno se encuentra con consejeros de otras comunas y empieza de otras regiones y empieza como a interactuar, y cuando son comisiones que son más o menos cercanas, hacer como la comparación, oye, ¿ustedes allá cómo resuelven esto? Nosotros lo trabajamos de esta forma. Entonces ahí también una retroalimentación constante. Yo me tomé este primer año así como tratar de empaparme de lo que más pudiera en cuanto a las funciones y sobre todo a lo que también espera la gente de uno. Esto de estar en terreno, de estar presente, la gente lo valora mucho, no ser esa clásica autoridad que la eligieron y después antes de la elección reaparece. Eso ha llamado mucho la atención en general de este nuevo consejo y de los nuevos consejeros, que hemos hecho harto terreno y hemos tratado de estar presentes. Hoy en la mañana éramos 5 consejeros que estábamos en la comuna de Lautaro, y así nos vamos moviendo a distintas ciudades según las actividades que se van realizando. Sí, porque lo que yo entiendo es, bueno, aparte de que es un consejo nuevo, como si estuvo partido hace poco, pero en general todo lo que tiene que ver con el gobierno regional también es una figura relativamente nueva. No sé cuánto lleva, no sé si son 10 años o menos, no sé cuánto lleva. Menos, ¿no? Sí. menos. Hay Entonces, que pensar que también hay gente que todavía habla del intendente, Claro. o al edificio como la intendencia. Sí. Todavía hay muchas personas, sobre todo las personas mayores, como que todavía se refieren a la figura del intendente y de la intendencia. Y es gobernación y es gobernador regional. Sí. Oye, ¿y cómo te ha sido para ti, o cómo fue o está siendo tu experiencia de entrar a este mundo político? Porque finalmente me imagino que tú igual acá te encuentras con hartos dinosaurios políticos que llevan ahí, como decías tú, mucho tiempo. Entonces, y tú eres relativamente nuevo, ¿no? Tú como que entraste ahora de hace poco. Entonces, ¿cómo ha sido ese entrar? Es decir, ¿has tenido mucho choque, has peleado mucho o te has sentido bien ahí, así como...? Creo que, a ver, yo primero que todo no soy conflictivo, primera parte. Entonces
siempre he tratado de poner en valor el querer aportar. Y eso también me ha abierto puertas en otras comisiones donde cada consejero puede estar o ser parte formal de 4 comisiones, y son 12. Pero por el lado de la expertise técnica, se me abre la puerta para acompañar o no sé, una invitación de los colegas de las otras comisiones para participar, para acompañarlos. Entonces, eso mismo me ha permitido también llevarme bastante bien con todos. En general, este consejo regional tiene esa particularidad, que es un consejo bien afiatado y que en general ha funcionado bastante bien. Y lo digo primero por los resultados de lo que nos ha tocado trabajar, como así también en el fiato que hemos logrado entre muchos consejeros. Oye, ¿y cuál es según tú, ya, bueno, un poco también ya yendo ya hacia más al final de la parte también más política y social, pero mirando la región, tú que la has conocido tanto de fuera como dentro de la política, ¿cuáles son como los desafíos pendientes según tu punto de vista que hoy día están ahí como no resueltos o que quizás no están ahí pendientes? O sea, para mí, por mi formación, siempre tengo que poner en valor la infraestructura y sobre todo la infraestructura vial. Tenemos la red caminera más grande del país como región. Nos cuesta mucho poder mantenerla también por el tema de clima. La lluvia acá nos destroza mucho los caminos en invierno y el verano no alcanza para repararlos todos. La misma conectividad, estamos ya en una etapa donde también existen más comodidades, entonces también es bastante injusto para aquel que tal vez vive en el sector rural y con mucho esfuerzo tal vez compró un vehículo, el tener que transitar por un camino en muy mal estado que finalmente va a repercutir que ese vehículo también se vaya dañando. El poder tener buenos caminos nos genera la oportunidad de que los niños puedan tal vez optar a un transporte escolar o los papás llevarlos hasta una escuela cercana. El poder atender a algún adulto mayor por temas de salud, que esa ambulancia pueda llegar. Sabemos que las ambulancias por lo general son vehículos bastante bajos, que además por todo el equipamiento es un vehículo pesado, entonces el mismo tema, vergonzoso lo encuentro, tener la conectividad hacia la costa a través de ese puente en Carahue que tiene su losa con un tremendo daño, que es un puente de una pista que yo he venido escuchando hace mucho tiempo, que vamos a hacer algo, que vamos a hacer algo, que vamos a hacer algo. En este minuto tenemos el puente Damas, que es un puente menor y sobre todo para menos tonelaje, con una sobrecarga tremenda. Falta que perdamos ahora el puente Damas en Carahue y tengamos el otro con problemas. Entonces, y toda la costa depende de esos 2 pasos. Entonces, yo de verdad que encuentro vergonzoso eso y me tengo que poner rojo porque en este minuto yo soy autoridad. Y de mí depende también en algún minuto poder ayudar o contribuir a una solución. Pero son soluciones más macros, que hay estudios, que hay proyectos ya realizados, por ejemplo, en Carahue, pero necesitamos concretarlo. Y lo malo es que de parte del gobierno central nos hemos encontrado con muchas trabas. Hace 5 años se presentó un proyecto ahí en Carahue que traía un nuevo puente. 5 años atrás, proyecto que estaba listo y que descansa en un escritorio juntando polvo. De hecho, es una pregunta que se me había quedado en el tintero, o que tú le dices, que cuál es uno de repente desde afuera, uno no entiende bien cuáles son las comunicaciones o la relación del gobierno regional con el gobierno central, que son 2 cosas completamente diferentes autoridades, no es una rama no es como antes, no es como el intendente que nacía, sino que estos son autoridades electas, muchas veces oposición también. Entonces, ¿cómo hoy día en esta región, que a veces yo siempre tengo la imagen de que el gobierno central se olvida que existimos, como si está la 8ª y pues la 10ª, así como que como ojalá no sé, ojalá que Argentina se nos hiciera cargo nosotros, ojalá sería para ellos un cacho menos largo. Claro. Entonces, como que se saltan ahí. Entonces, ¿cómo ves tú hoy día? Tú ya algo mencionaste, que en realidad el gobierno central como que realmente no escucha mucho, pero eso en general en todo, ¿o cómo es hoy día esa fricción con ellos? Este año ha sido bastante difícil. Nosotros hemos recibido recortes presupuestarios, donde hay un presupuesto, donde primero, a ver, si lo llevamos de forma ordenada, primero encuentro que es bastante respetuoso que si hay un presupuesto aprobado,
después cuando tú estás desarrollando y tienes compromisos, el gobierno central te empiece a quitar recursos. Primera parte. Eso ya creo que cualquier persona lo podría catalogar como que es feo, ya, para que suene bien. Ya, es un mal actuar. Creo yo que si hay un presupuesto, por algo se aprueba un presupuesto y se debería respetar así al 100%. Lo otro, hablamos mucho y de Santiago siempre hablan, no, si ahora con los gobiernos regionales estamos apuntando a la descentralización, pero al final uno para poder generar cambios debería también tener más autonomía como gobierno regional, porque nosotros acá tomamos decisiones, pero todos hay que validarlo para que en Santiago lo financien finalmente y se haga realidad. Entonces creo que tenemos esa buena intención de que las regiones sean más independientes, que estén más descentralizadas, pero en la práctica seguimos con la burocracia de Santiago, de que todo tiene que ir a Santiago, todo se tiene que validar en Santiago. Entonces, mientras tengamos esa vuelta, seguimos retrasando y seguimos quejándonos de lo mismo. Y lamentablemente este ha sido un año difícil. Tú hacías mención a los proyectos de vinculación con la comunidad, los FNDR, o como la gente los conoce, el 8%. En estricto rigor, este año no fue el 8%, tuvimos mucho menos presupuesto. Por ende, las organizaciones pudieron acceder a montos más pequeños. Tuvimos que bajar la cantidad de los montos para poder abarcar más beneficiarios. Subió la demanda también de beneficiarios, entonces va a ser complejo. Estamos ahora esperando que nos entreguen la evaluación técnica para ver los puntajes. Se supone que se asigna los ganadores a través de puntaje. Estamos también dentro de esta nueva lógica, de esta nueva forma de trabajar, que es que la gente postule y que obviamente tenga, según el puntaje que obtiene, sus beneficios. Entonces, estamos también ahí, como decíamos hace un ratito atrás, en modo prueba. Queremos ver cómo funciona este año. Esperemos que las organizaciones hayan presentado buenos proyectos y también poder financiarlos. No, muchas gracias. Es una buena conversa. Nosotros este programa lo partimos pensando siempre en hablar también del futuro, hablando de la inteligencia artificial, y también me gustaría terminar esto también, esta larga conversa, hablando de eso. ¿Cómo ves tú, que has estado metido en los medios, también ingeniero, me imagino una persona también me gustaría saber tu opinión y cómo ves tú hoy día esto, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial? Si se habla de eso en el Consejo Regional, si se habla de eso en los medios, ¿cómo lo viste tú? Sí, como Consejo Regional ya se ha implementado, de hecho, y se está trabajando, se han hecho algún trabajo que tiene que ver con el Hospital Regional, del Hospital Regional de Temuco, y el Hospital Regional de Temuco poder hacer operaciones. Entonces, tenemos ya ese nexo concreto con inteligencia. Tenemos que también, a medida que se vaya dando también con los, con los municipios, ver por temas de seguridad, temas de portales, identificación de personas a través de identificación facial, implementar. Yo, la inteligencia artificial en lo personal, a mí, en lo profesional me hace ruido. ¿En qué sentido? Yo, dentro de mi trabajo como profesional del área de la construcción, y sobre todo de topografía, soy más del trabajo tradicional, de ese trabajo fino. Creo que un sistema digital puede recoger mucha información, pero finalmente es un algoritmo que genera una información a partir de poca o mucha información. Entonces puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Pues eso puede ser cuestionable. También soy docente en la universidad y me da mucha lata cuando uno pide un informe y el informe lo hacen a través de una IA o de un software o de una aplicación y está así a todas luces. Entonces, no sé, uno está o invierte su tiempo en hacer clases para compartir su experiencia, para compartir los contenidos de la asignatura.
y no va a estar pasando, creo yo, esa amargura de encontrarte de repente un trabajo con ella. Entonces, claro, sí, es una buena herramienta. Va a depender mucho de nosotros cómo la utilicemos, cómo responsablemente la utilicemos. Creo que la automatización y sobre todo estas nuevas tecnologías también van bastante desmedro de personas. Hay cada vez sistematizar, se me enrola la palabra. Vamos a sistematizar muchas cosas y probablemente lo vemos en el ejemplo de la caja en un supermercado, que ya tenemos estas cajas donde uno se atiende solo y ya está quedando tal vez un cajero sin trabajo. Y he visto como mucha campaña en redes sociales apoya a un cajero, no pases por el autoservicio, porque es trabajo. Entonces, claro, ¿podemos tener mejores resultados? Probablemente sí, pero ¿nos estamos deshumanizando? Creo que también no hay que perder de vista eso. Creo que la tecnología es siempre buena, siempre que no nos dejemos sobrepasar por ella. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, yo siempre insisto que la IA creo que es una de las cosas importantes que está pasando en esta generación incluso, pero siempre viéndola como herramienta. Así que aquellos que hacen las tareas, yo digo, una amiga me decía, oye, hice mi tarea con el chat y saqué peor nota. Entonces yo le decía, bueno, pero es que justamente ese es el problema, si lo hubiese ocupado como herramienta, más lo tuyo, quizás todo se saca un 7, pero no el reemplazo. Así que yo también creo. Así que ojalá, bueno, que las nuevas generaciones y las actuales también lo ocupen de buena forma. Bueno, acá, mientras nosotros estamos conversando, nuestra PIA acá, nuestro Podcast Interview Assistant, está escuchando lo que estábamos diciendo. Ojalá que no a la última parte, nos estamos pelando a la IA. Y no acá me gustó el entrevistado. Sí, acá siempre al final del programa hacemos una pregunta que nos hace Pía. Así que vamos a ver aquí, que escucha aquí nuestro gatito. Así que ya para ir terminando te voy a leer la pregunta IA del día. Es decir, vamos a ver. Es decir... Mauro, durante tu explicación sobre la Comisión de Cultura y Patrimonio, mencionaste tu entusiasmo por proponer el Puente Mayeco como Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué historia personal o comunitaria te motiva a impulsar esa iniciativa y cuáles son los principales desafíos técnicos y políticos que ves para lograrlo? A ver, desafíos políticos, primero que esté esa buena intención que yo decía que en esa primera mesa ya se logra en convocar, ¿cierto?, a las autoridades regionales y también a las organizaciones locales. Parte de ellas pudo haber sido más ampliada la reunión, pero por lo menos desde el lado político esa mesa funcionó, en el sentido que logramos una buena convocatoria. Ahora nos queda el desafío de empezar a bajar eso a más organizaciones y a empezar a vincular más a la comunidad. Yo creo que a cualquier persona que uno le pregunte de Coyipulli qué es lo que reconoces de Coyipulli, lo primero que va a decir Puente Mayeco, incluso un angolino. Sí. ¿Qué es lo que, no sé, tú llegas a la región y qué es lo que te identifica con que estás en la Araucanía? El Puente Mayeco. Creo que como obra e infraestructura vial es un ejemplo primero que todavía se mantenga en pie y en funcionamiento. Sí. Eso... Primero debemos reconocer que es un puente que aún está operativo, que no es un elemento decorativo cuando uno pasa por la carretera, es un puente que está en uso. Entonces, mucha gente está vinculada y creció en torno al viaducto Mayeco. A mí, si me preguntan, lo primero que debo decir, por el lado ingenieril, yo la reconozco como una gran obra, y más allá de que sean... como a veces se simplifica, fierros, pernos y que sea una gran estructura, permite una conexión, una conectividad. Vámonos 100 años atrás, cuando la mayoría de los traslados se hacían en tren, donde conectábamos Chile a través de ese puente. Entonces, ¿cómo no rescatarlo? ¿Cómo no ponerlo en valor? ¿Por qué vamos a tener que esperar que esté todo oxidado tal vez para poder recubrirlo con una pintura antioxidante? ¿Por qué no ir revisando constantemente sus fundaciones para que siga operando y no tengamos problemas como pasó en Petrofken y tengamos probablemente una desgracia? Entonces, son cosas más, digamos, preventivas. ¿Por qué? Porque como chilenos siempre reaccionamos. Nunca ponemos en valor y nunca cuidamos
lo que deberíamos tal vez tenerle un cariño especial. Siempre pasa algo y uno dice, chuta, es que debimos haber hecho algo, y ese debimos ya es tarde, muy tarde. No, y yo también estoy de acuerdo que más allá de los recursos que pueda dar a la UNESCO para esto, también en Chile somos bien chaqueteros en el sentido que cuando sale un premio a nivel internacional, si dice la UNESCO lo dice, oye, qué bueno, qué bonito nuestro puente. Es lo que pasa con Neruda, con Gabriela Mistral, tuvieron que ganar el premio Nobel para que dijéramos, sí, parece que son importantes. Entonces, sí, parece que escriben bien. Sí, parece que escriben. Así que bueno, te agradezco muchísimo, ya aquí con mi último sorbo de Hopi Mocho, ya no la presenté, nuestra Hopi Mocho, nuestra cerveza con mucho lúpulo, así que muchas gracias Mauro. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerte acá, así que, y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Muchas gracias.